Hola, ¿qué tal están? Posmodernidad sin dirección. En este vídeo voy a realizar algunos comentarios sobre la posmodernidad y voy a tomar como referencia pues, al gran pensador, al gran sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman, sobre todo en su libro La posmodernidad y sus descontentos, concretamente en la página 114 de la edición de la editorial ACAL. Voy a comenzar por leer pues, el texto, un fragmento de esa página de Bauman, en la que dice: nuestras luchas por la vida se disuelven, por el contrario, en esa insoportable levedad del ser. Por supuesto, Bauman parte de la posmodernidad líquida, individualizada, la vida líquida, que él planteó en sus escritos, en sus obras, y realmente expresa las contradicciones de la sociedad actual, porque él murió hace unos años y realmente conoció todas las complejidades y todas las negatividades de la sociedad actual. Y en ese sentido lo refleja en sus libros, en sus obras, en sus artículos, en sus entrevistas también. Y por ejemplo, él se hace varias preguntas en este fragmento que estoy comentando. Una de ellas dice: ¿cómo puede uno dedicar toda una vida a alcanzar algo si los valores están destinados a devaluarse hoy e inflarse mañana? En definitiva, como dicen incluso distintos intelectuales, actores, incluso actrices, por ejemplo está el caso de Lola Herrera, que en una reciente entrevista que ha salido publicada en diarios, pues ha dicho que ella nota que en general la gente no sabe a dónde va actualmente y parece que le da igual también. Entonces, en ese sentido, esa falta de identidad, esa falta de propósitos, de intenciones, de sentido en la vida, diríamos que condiciona, diríamos, la perspectiva vital y condiciona también lo que se quiere hacer en la vida, y es algo, a mi juicio, claramente negativo. O también surge esta otra pregunta: ¿cómo puede uno prepararse, dice Bauman, para la carrera de su vida si las habilidades laboriosamente adquiridas se convierten en un lastre un día después de haber pasado a ser un valor? En definitiva, el cambio continuo, el cambio excesivo que se produce en la sociedad, donde a mi juicio no existen valores éticos, existen teóricamente, pero en la práctica se practica un poco, muy poco. ¿Y qué son los valores éticos? Pues la justicia, la bondad, la libertad, la solidaridad, la perseverancia, la tenacidad, etcétera. La compasión, podríamos decir también, y otros similares. Eso prácticamente está incluido en los derechos humanos, efectivamente, y en las legislaciones y en las éticas, en las diferentes éticas que existen, pero realmente a la hora de la verdad pues no se observa que se practiquen mucho precisamente, sino más bien lo contrario, por desgracia, claro. También dice Bauman: cuando las profesiones y los puestos de trabajo desaparecen sin previo aviso y las especializaciones de ayer constituyen las anteojeras de hoy, ante eso, ¿qué podemos hacer? Podríamos repreguntar. Parece que luchar con fuerza y con energía por que realmente los trabajos se consideren como algo importante, como algo que hay que mantener y que hay que dar trabajos adecuadamente pagados, con las adecuadas horas de trabajo también, que no sean excesivas, etcétera, etcétera. En definitiva, eliminar la precariedad en el trabajo, etcétera. Y también se pueden decir muchas más cosas. Por ejemplo, dice Bauman en otra de sus preguntas retóricas: ¿y cómo puede uno delimitar y cercar el propio lugar en el mundo cuando todos los derechos adquiridos no se poseen más que hasta nuevo aviso, cuando la cláusula de retirada a voluntad aparece escrita en todo contrato asociativo, cuando, tal como lo expresa Anthony Giddens con gran acierto, toda relación no es más que una pura relación, es decir, una relación que no implica ataduras y en las que no se adquieren obligaciones, y todo amor no es más que un amor confluente que no dura más que lo que dura, o que no dura más de lo que dura la satisfacción obtenida. En definitiva, es una sociedad de los continuos contratos, las continuas rescisiones de contratos, y sobre todo una sociedad en la que todo puede desaparecer de golpe, y en definitiva donde parece que no tiene que haber obligaciones, solamente tiene que haber derechos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos en una situación de cambio de civilización realmente tremendo. Es un cambio transformador increíble y, por ejemplo, hay otros pensadores como por ejemplo François Lyotard, que también publicó La condición posmoderna en el año 1979,
en la que pues, este autor presenta la posmodernidad como hija de una sociedad que ha superado la fase industrial, y eso es evidente, y que había hecho del conocimiento la principal fuerza productiva. Pero resulta que actualmente estamos en la sociedad del consumo, en la sociedad del espectáculo, y parece que la producción de conocimiento ha quedado en un tercer lugar o ha quedado relegada a un segundo plano, por desgracia, lógicamente. O, por ejemplo, está también el filósofo Gilles Lipovetsky, que considera que la posmodernidad pues ha supuesto una mutación sociológica global que se ha ido imponiendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, durante el siglo XX, y que también supone o implica, pues podemos decir, una ruptura en el orden disciplinario y convencional de la modernidad. Está surgiendo una nueva sociedad con unos extraordinarios cambios tecnológicos que están cambiando las formas de vida, que están cambiando muchos aspectos de la sociedad, la familia, las relaciones sociales, las relaciones amorosas, las relaciones de amistad, la convivencia en general, etc. Y también, por supuesto, están cambiando las relaciones de producción, las relaciones de poder y, en general, las relaciones personales. En cambio, es verdad que el sociólogo Zygmunt Bauman denomina a nuestra época la modernidad líquida, es decir, que vivimos una realidad en movimiento que está cambiando demasiado rápidamente. Y lo líquido que es lo que no puede conservar su forma y lo que cambia con la mínima presión. Por tanto, diríamos que la velocidad de vida que llevamos impide la posibilidad de reflexionar o la quietud del pensamiento. Y esto no solamente lo dice Bauman, sino que lo dicen otros filósofos, otros pensadores, sociólogos, etc. No quiere decir que no se pueda pensar o reflexionar, sí, pero que cada vez cuesta más trabajo frente a una sociedad que en general no está pues muy preparada para reflexionar o no quiere reflexionar, no quiere pensar en profundidad las cosas, no quiere analizar las cosas con detenimiento, con minuciosidad, y eso parece como algo ya propio del pasado y no del presente, cuando la reflexión, el pensamiento, los análisis siempre son importantes actualmente también y no solamente en el pasado. En cualquier caso, esto es lo que está sucediendo y esto plantea gravísimos problemas para la pervivencia de una sociedad justa, una sociedad que sea progresiva, que sea progresista y que también pues tenga en cuenta las necesidades de todos los ciudadanos de cada país. Por tanto, si hubiera que señalar unas características de esta sociedad posmoderna o de la posmodernidad líquida e individualizada, podríamos decir, son varias. La primera podría ser que es una sociedad postindustrial, informacional, si queremos decirlo así, globalización económica, que es lo que predomina, y el conocimiento aparece como la principal fuente de crecimiento económico. Está también el desarrollo de la informática, por supuesto, y de nuevas tecnologías y la aparición del ciberespacio de Internet. Pero esto también tiene graves problemas porque el mundo se mercantiliza con la globalización económica y diríamos que el mercado no resuelve todas las necesidades humanas, como aparentemente puede parecer. Y también hay graves problemas de sostenibilidad de este sistema de mercado, lo que produce también diferentes problemas de tipo social, de tipo psicológico a las personas, etc. Por ejemplo, en España se está consumiendo una gran cantidad de, diríamos, de medicamentos, de psicofármacos, como por ejemplo los que reducen la ansiedad, de ansiolíticos. Entonces el consumo de ansiolíticos es tremendo en España y así es también en otros países como Italia y en otros países europeos y en otras partes del mundo también. ¿Esto por qué sucede? Porque vivimos una sociedad en la que se vive demasiado rápido, en la que se exige demasiado a las personas y en la que lo que impera es la velocidad, la rapidez a toda costa, aun a costa de la salud de los propios ciudadanos, de las propias personas. Y esto es algo lamentable y que no tendría que suceder. También hay como una concepción diferente del espacio y del tiempo, que ya no es una concepción rectilínea y uniforme, sino que hay como saltos temporales, hay como una banalización del tiempo, en el sentido de que el tiempo puede cambiarse, puede transformarse, es también reinterpretable lo que es el tiempo, lo que es la duración de cada tiempo, los tiempos de duración para cada situación, etc. Y por lo tanto también hay que añadir a esto los espacios virtuales, el ciberespacio, que a veces casi anula en algunas personas al espacio convencional y al tiempo convencional. Y todo esto pues está creando unos desajustes temporales en las personas que a veces son grandes. También podemos decir que es la época del desencanto
y la cultura de la queja. Parece que se ha renunciado a las utopías, al ideal de progreso, aunque eso no habría que renunciar nunca, y también se niegan los grandes relatos como el marxismo, como por ejemplo otras corrientes como el existencialismo, etc. Y parece que eso queda como también en un segundo plano, que no es verdad, pero es la pretensión que parece existir a nivel social, como que da igual todo, no importa nada, y solo consiste la vida en vivir alegremente y lo demás no tiene importancia, y en vivir feliz, y eso pues lo agota todo. También podemos decir que hay otro rasgo importante en la sociedad actual, en la sociedad de la posmodernidad líquida, que es que el relativismo cognitivo, cultural y moral sigue estando muy presente y se resiste a ser sustituido por un universalismo ético, como por ejemplo el que propugna el filósofo alemán Marcus Gabriel y otros. Y en ese sentido, pues parece que lo único que predomina es la pluralidad de planteamientos, de ideas, de verdades, etcétera, y que lo universal queda como arrinconado, como que no tiene valor, no tiene significación, o como que es algo anticuado, y no es cierto. También existe una visión negativa de la historia que es falsa, porque es una representación interesada del pasado y ha sido construida por los grupos sociales dominantes. La historia siempre es importante, siempre hay que analizarla, aprender de ella, que siempre se puede, etc. Pero hay que saber la realidad de lo que sucedió en el pasado y no buscar engañar a los ciudadanos con falsas realidades del pasado. En ese sentido, la verdad del pasado es esencial para comprender lo que podemos conseguir en el presente y también en el futuro. Otro rasgo que se puede indicar es que frente al orden de la modernidad sólida, podemos decir, surge ahora la metáfora del torbellino, en el sentido de que pues hay una fragilización y desestabilización de la condición humana y esto provoca pues, un aumento desmesurado de trastornos psicosomáticos, angustias, depresiones, ansiedades, etcétera, porque se lleva un ritmo demasiado vertiginoso de vida, un torbellino vital, y eso pues habría que destruirlo, en el sentido de que no tiene que haber esa excesiva rapidez en la vida, porque eso perjudica a las personas claramente. Y luego también hay pues como una huida hacia adelante a través de los medios de comunicación de masas que ocupan la vida de las personas o de muchas personas, y parece que la lectura, el estudio, la reflexión, el arte, la creatividad quedan como en un plano olvidado. Y también pues hay otros aspectos a destacar, como por ejemplo que las identidades no son ya adquiridas sino autoconstituidas o autoconformadas. Y también el tema de la identidad, el problema de la identidad, de lo que quiere ser cada uno y de lo que es un tema que actualmente es muy controvertido, es muy discutido, es muy complejo, y mucha gente pues no tiene claro qué quiere hacer en la vida, qué quiere ser, etc. Y además a esto se añade que las relaciones humanas suelen ser frágiles y superficiales, lo que impide que se reafirme el valor de las identidades, que pueden ser múltiples durante la vida. Eso también lo dicen los psicólogos y los psiquiatras y los sociólogos y los filósofos. Pero, pues, aún así hay problemas para, diríamos, poder realizar la vida que las personas quieren. Y esas dificultades producen también suicidios, producen actitudes negativas en la vida. De hecho, está aumentando demasiado el número de suicidios, por ejemplo, entre adolescentes y jóvenes, y no solamente entre adultos y mayores, que también. Entonces, ante eso, pues se requiere un cambio de sociedad, un cambio mental, pero también un cambio ético, positivo, por supuesto, o simplemente asumir los postulados básicos de la ética, una ética universalista, una ética que apoye al individuo, que apoye los pensamientos profundos, las ideas profundas, que apoye la emotividad, que apoye también la afectividad entre las personas, porque de esa manera se conseguirían pues una mejor vida para todos, porque al final razón y emoción, pasión y razón tienen que ir de la mano. No puede decirse que la pasión es lo único que tiene que imperar en la vida y simplemente los placeres, sino que también, junto con la pasión y los placeres y la satisfacción de vivir, también tiene que pensarse en los demás y pensar en tener unas relaciones mejores con los demás y que no haya injusticias sociales, que no haya pobreza, etcétera.
Si eso no se consigue, pues la situación seguirá siendo realmente pues, negativa desde un punto de vista general. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.